Bien, estamos en vivo en Campo de Mayo. Allí está Sol Urroz con el ministro de Defensa, Aguad. Sol. Así es, ya lo vamos a saludar a Oscar Aguad justamente luego del discurso que emitió el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en Campo de Mayo acerca de la reforma del sistema de defensa nacional. ¿Cuál es el resumen que podría hacer acerca de las palabras del presidente? Muy buenos días. Bueno, que hay un plan de reconversión de las Fuerzas Armadas que tiene que ver con la desaparición de las viejas hipótesis de conflicto del siglo pasado y con las nuevas amenazas y desafíos que tiene el país para adelante en materia de defensa. Eso es lo que ha explicado el presidente y lo que empezamos a desarrollar, o ya lo estamos desarrollando. Esto es mediano y largo plazo, nada es para allá, y estamos trabajando activamente con las Fuerzas Armadas en este tema. Vamos a dejar, Claudio, conectado al ministro junto a ustedes. Bien. Ministro, buen día. Claudio Rigoli, Agostina Scioli, Raúl Colman. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Todos estos anuncios, la pregunta que surge de todo esto es si a su vez las Fuerzas Armadas van a estar preparadas o listas o autorizadas a intervenir en conflictos internos que tengan que ver con conflictos sociales. No, para nada. Es un problema de la Fuerza de Seguridad, no tiene nada que ver con la defensa. Las Fuerzas Armadas están preparadas y se van a seguir preparando para la defensa de la soberanía nacional, incluidos los tres espacios vitales que tiene la Argentina: el espacio aéreo, el espacio terrestre y marítimo, y además el ciberespacio. Es decir, para eso están entrenadas las Fuerzas Armadas. El objetivo del refuerzo allí de enviar efectivos a la frontera norte, uno de los enemigos, por así decirlo, es el narcotráfico. El narcotráfico es un potencial problema en la medida en que se quieran instalar en territorio argentino, como está ocurriendo en otros países latinoamericanos, y las Fuerzas Armadas van a actuar en primera etapa como una fuerza disuasiva para que en todos los pequeños poblados que existen a lo largo de la frontera norte no haya peligro de que se puedan instalar grupos de narcotráfico en nuestro territorio, también grupos terroristas. Ministro, estimo que el cambio viene acompañado también de una inyección de dinero. ¿Hay una estimación del presupuesto que van a asignar a esta reforma? Bueno, todo lo que es defensa son presupuestos costosos. En este momento el país no está en condiciones de aportar esos recursos, pero en la medida en que estemos en condiciones va a haber una importante inyección de recursos económicos. Ahora estamos haciendo refuerzos que tienen que ver con el reequipamiento de viejas unidades que han salido de servicio, pero lo que significa la compra de tecnología de la defensa actualizada, me parece que eso todo depende de las posibilidades que tiene la Argentina. Ministro, cuando usted habla de mediano y largo plazo para toda la reestructuración y reforma de las Fuerzas Armadas, ¿de qué tiempo estamos hablando? Bueno, el redespliegue de las unidades en el territorio está pensado para los próximos 10 años. Se hace por etapas, no es tan sencillo levantar unidades militares, crear unidades militares nuevas. Es decir, es todo lo que tiene que ver con la defensa está pensado en el mediano y largo plazo. En la actualidad vamos a crear una fuerza de despliegue rápido que va a contar con 10.000 hombres, con buena tecnología. Estamos comprando un aparato para ciberdefensa que es muy moderno, no hay en Latinoamérica, ha sido adquirido recientemente y creo que va a ser entregado en 2-3 meses, que va a ser de gran utilidad para este nuevo capítulo de la defensa que es el ciberespacio. Doctor Aguad, Raúl Colman lo saluda. Me imagino que el tema prioritario sigue siendo el ARA San Juan. ¿Cuándo va a haber alguien buscando, digamos, con tecnología avanzada al ARA San Juan? Bueno, se ha buscado durante 7 meses. Ahora creo que hoy ha sido publicado el nuevo pliego de licitación y en 15 días tenemos que tener la empresa que lo va a buscar en esta etapa. Una pregunta es con respecto a la inyección de más efectivos en la zona norte de nuestro país. Allí utilizarán, porque hay regimientos en todas las provincias en el norte de nuestro país, ¿utilizarán ese personal militar o personal capacitado de otras regiones
de nuestro país o van a capacitar a ese personal, ministro? No, en principio personal que está en las cercanías, pero también va a haber personal que viene de otros lugares. Lo que estamos trabajando es en el equipamiento. El nuevo equipamiento de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, es un equipamiento más liviano y más ligero que el anterior. Y estamos trabajando en eso, sí en el corto plazo, y esos soldados que van a ir a la frontera, dentro de poco tiempo van a contar con el equipamiento personal de cada uno que requiere la misión en la que van al norte del país. ¿Es un trabajo conjunto con Gendarmería o esos gendarmes que actualmente están cumpliendo esa labor van a ser asignados a otras tareas? No es el reemplazo de la Gendarmería, es una tarea complementaria con Gendarmería. La logística que tiene que ver con comunicaciones, transporte, etcétera, es una tarea complementaria. ¿Dejan unidades aquí en la ciudad de Buenos Aires? Es decir, ¿se liberan terrenos aquí en la ciudad de Buenos Aires? No está planteado eso en el corto plazo. Sí, porque he visto que el plan, en el plan está el unificar unidades de las distintas fuerzas y de alguna manera empezar otro nivel de coordinación. Sí, le reitero que sí, pero no en el corto plazo. Eso es un redespliegue que va a estar, que se va a hacer en los próximos 10 años. ¿Esto, ministro, se realiza con todos los efectivos que tienen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, o se necesitará más incorporación de personal? No, al contrario, es un ejército que tiene que ser más reducido, con más tecnología y más capacidad profesional para manejar la nueva tecnología. Es al revés. El presidente habló también allí de un salario digno para las Fuerzas Armadas. ¿Eso es en el plazo corto o en el plazo mediano? No, es en el mediano plazo. Es decir, la actualización salarial de las Fuerzas Armadas va a llevar un tiempo. Hoy están bastante retrasadas con respecto a la Fuerza de Seguridad. Y bueno, sería lo ideal alcanzar lo que hoy, por ejemplo, percibe la Policía Federal, pero eso va a llevar muchos años porque la diferencia es muy grande y el presupuesto es muy chico. Cuando usted habla el presidente habló de la palabra guerra informática y usted habló de que se está por comprar un aparato de ciberdefensa. ¿De qué origen a todo esto? ¿Y esto no es entrometerse en la cosa interna? El aparato que se va a adquirir es de origen israelí. No tiene nada que ver con las políticas de seguridad. Esto tiene que ver con ciberataques que comprometen nuestro sistema tecnológico. Y los ciberataques, sobre todo cuando afectan a intereses estratégicos, son un problema de la defensa. Y o sea, que nos espíen. O sea, que nos espíen, cosas por el estilo. Solamente, no sé a dónde me quiere llevar, pero... No, le pregunto... Cuando nos roban información Eso. o cuando atacan nuestras redes, por ejemplo, nos dejan sin electricidad, nos dejan sin comunicación, eso es un ciberataque. Pero hubo una amenaza latente en el país, es decir, ¿qué fue lo que motivó también esta reforma, el cambio? No, lo que inspira el cambio es la nueva forma que tiene la tecnología de atacar a los países. Y para eso hay que estar preparados y defenderse. Nosotros no tenemos hoy una amenaza concreta de que vamos a sufrir un ataque de ciberdefensa, pero lo podemos tener en cualquier momento. Imagínense que Rusia intervino en el resultado electoral de las elecciones de Estados Unidos de la pasada campaña, y eso tiene que ver con un ataque de ciberdefensa. De ciberataque, digamos, no de ciberdefensa. Ministro, muchísimas gracias por este contacto, y hasta cualquier momento. Chao, adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, allí estaba la respuesta. Hay mucho que va para el mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo. Sí, Presupuesto, efectivamente. equipamiento,
Mañana está en el boletín oficial ese decreto, ¿no? Sí, se principio. supone que sí, hay que proyectado. ver, insisto, que es una reglamentación A la ley de defensa. de la ley de defensa, entonces ahí se va a ver exactamente, digamos, hacia dónde va. Pero de lo que nos acaba de decir Oscar Aguad es, en principio, una cosa que nos olvidamos de mencionar antes, es una fuerza de despliegue rápido de 10.000 hombres. agentes. Eso... esa fuerza, yo antes dije que tenían 70.000 efectivos, en total son 50.000. O sea, van a utilizar un quinto de las Fuerzas Armadas en esta fuerza de despliegue rápido. ¿Eso qué significa? Que donde hay un lío, llega la Fuerza Armada rápidamente, ¿no? Eso es la fuerza de despliegue rápido. Qué amplio ese hay un lío, ¿no? Y sí, porque es no muy significa, no queda claro si es solo para un ataque o una amenaza exterior. Y eso, de hecho, la palabra que utilizó Macri fue seguridad interior. Es un poco complejo justamente en la previa del semestre complicado en economía que se viene. Hay que ver si tiene que ver un poco con eso. Es lo ¿no? que decía Tuni, hay que ver cómo está redactado, ¿sí? Porque seguridad interior es muy amplio el concepto y puede abarcar muchísimas cosas, digo, en las cuales puede llegar a actuar el ejército. Igual, Mañana desde el sale punto de publicado, vista hay de que la ver la ley, redacción. desde el punto de vista de la ley, ellos no podrían actuar en temas de seguridad interior. De conflicto social. Pero hay que ver, como dice Darío, cómo se redacta. ¿De cuándo es esa ley? ¿En qué año quedó? Creo que 2003 o 2004, es muy no del sabían. principio de la, Sí. de la administración Kirchner. ¿Y se había reglamentado o no? Ahí tenés a alguien que te va a decir de cuándo es la ley porque fue ministro de Defensa.